Hola, mi nombre es Sergio Ancape y hoy quiero compartir contigo acerca de algunos paradigmas que tenemos frente a la Biblia. Cuando nos acercamos a leerla, tenemos algunas ideas preconcebidas en nuestra mente de, por ejemplo, que es un libro como cualquier otro, que es un libro común y corriente, como cualquier otro libro que tiene un principio y tiene un final. Pero la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros, es una biblioteca con varios libros, con distintos autores, de distintos géneros literarios. Encontramos narración, historia, proverbios o cánticos también en los salmos. Entonces no es un libro cualquiera. Los autores, muchos de ellos ni siquiera se conocieron, vivieron a través de 1600 años. Si consideras que Chile tiene más de 200 años, 203, 200 y algo de años, la Biblia fue escrita alrededor de 1600 años. O sea, muchas más veces de lo que ha existido Chile. Entonces, no es un libro cualquiera y por ende nuestros lentes para leer la Biblia deben ser diferentes. No que nos tengamos que cambiar los lentes, pero sí nuestra percepción de ella. No podemos estar leyendo un libro apocalíptico pensando en un libro histórico o narrativo. Ciertamente hay muchas maneras de interpretar la Biblia, pero hay que tener en cuenta esto. Y esto muchas veces se pasa por alto. El dicho de que un texto fuera de contexto es un pretexto, eso no solamente quiere decir que es el texto en sí de lo que está escrito, sino que también hay muchos más factores que hacen de esa escritura un contexto mucho más amplio, no solo el que está ahí visible en la literatura, sino que también es una manera de poder ver cómo vivía, cómo pensaba la gente en esos tiempos. El Dios que antes del siglo VI, antes de Cristo, tú lees en la Biblia conceptos como la mano de Dios. Después, pasado a nuestra era, sabemos que Dios no tiene mano, es espíritu. Entonces, hay una manera en que fue escrita la Biblia y por ende es muy ligero si alguien quiere leerla sin la ayuda de pensar de que primero hay que descartar que es un libro común y corriente. El segundo paradigma es que cuando vamos a la Biblia pensamos que vamos a encontrar la historia de hombres santos y perfectos, que en ella no hay ningún hombre malo. O sea, sí hay gente que es mala, sí, pero cuando vemos la historia de Abraham, por ejemplo, pensamos que es perfecto. Y muchas veces nos topamos con que Abraham mintió o omitió la verdad frente a su esposa cuando iba a la tierra de Egipto, a Faraón. Él dijo, es mi hermana, pero era su esposa. Omitió algo de la verdad, que en definitiva es mentira. Entonces, el padre de la fe lo vemos mintiendo. Entonces, esto como que nos dice, ¿qué pasó aquí? Son hombres. El padre de la fe era de carne y hueso. Entonces, no podemos ir con la mentalidad de que todos los personajes que conocemos a través de la Escritura eran perfectos en nuestro concepto humano y santos también en nuestro concepto humano, porque la palabra santidad no es el concepto religioso que muchas veces manejamos en nuestra mente, creyendo que por ser santo prácticamente es un ángel, es un Dios. No, la Biblia está escrita, inspirada por Dios, pero los que aparecen en ella son de carne y hueso, son como tú y yo. El apóstol Santiago, en su epístola, en su carta, en el último capítulo, ¿te acuerdas que dice que Elías oró fervientemente y dejó de llover por 3 años? Pero también dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que a las de nosotros. Y ahí dice, y oró fervientemente. Pero nota el texto, lee con detención. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que ¿quién? Ustedes, dijo el apóstol. Era un hombre sujeto a pasiones igual que ustedes. No. Era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. El apóstol también se incluyó. También tenía esa lucha. Porque somos de carne y hueso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que saca tus ojos de los hombres. La Escritura y el apóstol Pablo también dice que uno debe imitar la fe y ver el resultado de la vida de los hombres, de los pastores. Acordaos de vuestros pastores, dicen Hebreos.
y ver el resultado de sus acciones, estoy parafraseando, e imitar su fe. ¿De acuerdo a qué? A sus acciones. Tú debes imitar la fe, pero de acuerdo al resultado que ese hombre o esa mujer tuvo. Pero no te asustes, ni te vayas de espalda si ves que ese hombre se equivocó, falló o erró o simplemente pecó. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, todos los que leemos la Escritura sabemos lo que hizo. Porque la Biblia está inspirada por Dios, pero escrita por hombres inspirados, pero hombres al fin y al cabo. No busquemos ángeles en medio de la iglesia. Olvídate de que tu pastor es un ángel. Sí es un ángel, pero el concepto de ángel es mensajero. Es alguien que está a cargo de algo, tal vez. No, tal vez. Está a cargo, hay una responsabilidad, pero es un hombre. Saca la vista de eso. Ahora, esto no es una defensa, sino que para que entendamos que cuando vemos ahí en internet a tantos hombres que han caído y han fallado a Dios y a la iglesia y a los creyentes, no nos asustemos con eso. No digamos, golpeémonos el pecho y ya esto es falso. ¿Por qué? Porque estamos juzgando el fondo del asunto por intermedio de los mensajeros. Yo soy un mensajero nada más, pero el mensaje no es mío. Yo me voy a equivocar, yo no soy perfecto, mi familia no es perfecta. Mira para otros lados si andas buscando perfección, porque aquí no la vas a hallar. Pero sí te voy a decir a quién mirar, a Jesús. Él es el único en quien no se halló errores. El único que fue tentado en todo. Nota eso, en todo. O sea, ¿en qué? En lo que tú eres tentado, Él fue tentado. En lo que tú has pensado caer, Él fue tentado también. Pero Él no cometió el pecado que tal vez tú y yo cometimos. Él es el único digno, dice en Apocalipsis, de abrir el libro y de los sellos. Solo uno es digno de ser imitado. Pablo se atrevió a decir, pero hay que entenderlo. Por eso el primer paradigma es: sácate de la mente que es un libro común y silvestre, que tú lo lees y listo. Esto es. Y creamos una religión. Hay no sé cuántas más, de miles de diferentes ramas evangélicas. Y la Biblia es una sola. Y Dios es uno solo. Y solo tenemos un Redentor. Y solo hay un Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero hay muchas opiniones. Entonces nuestros ojos deben ver y mirar al único que no ha cometido errores. Todos los demás estábamos sujetos a pasiones, igual que Elías, el hombre que fue arrebatado al cielo. Pero ese Elías que fue arrebatado al cielo era un hombre como tú y como yo. Y oró fervientemente. Ahora, no te quiero decir, aquí en esto hay mucho. Por un lado, no miremos más a los hombres, pero sí imitemos la fe de ellos. En lo personal, yo puedo decir que nuestro pastor, Pastor Job Ahumada Zamora, yo de él puedo decir que puedo imitar su fe y trato de imitar la fe de nuestro pastor. Porque Él nos empuja a creer más allá muchas veces de lo normal o racional ante nuestros ojos. Porque Dios es sobrenatural en todo sentido. Y no malinterprete esta palabra sobrenatural, porque está muy mal usada también. Pero me refiero a que Él está más arriba que nosotros. Y Él ve más que nosotros. Y la fe debe tratar de verlo a Él en las alturas, con todo el poder que Él tiene. Por eso no se puede tener temor, porque confiamos en uno que no falla. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el único que no falló en las pruebas que Dios le trajo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te invito a que te saques ese concepto de que vas a encontrar en la Biblia hombres perfectos, pues no los hay. Te los saques también de que vas a encontrar en la iglesia hombres perfectos, porque no los hay. Solo hay uno que es perfecto y es Jesús. Cree en Él, confía en Él y Él no nos va a fallar. De hecho, Él fue y volverá un día porque nos prometió y Él no miente. Así que Dios te bendiga en este día, que Dios te ayude y
ponte otros lentes y mira la Escritura con otros ojos, tratando de ver que allí hay algo quizás, por un lado, negativo, en el sentido de que los hombres fallaron, pero hay algo positivo. Y es que a pesar de que fallaron, Dios no los desechó. Ni siquiera Israel, al pueblo que se perdió cuando el pueblo asirio lo tomó cautivo. Ni siquiera él, porque Dios no es hombre para mentir. Él hizo una promesa y Él la va a cumplir. Aunque parezca que no la ha cumplido, Él va a cumplir sus promesas. Que Dios nos ayude a poder sacar de nuestra mente todo aquello que nos ha traído en sí la religión. Porque el único medio para acercarnos a Dios no es los métodos religiosos, sino es conocerle a Dios, y le podemos conocer única y exclusivamente a través de la Escritura y probando los ejemplos de fe que están alrededor nuestro. En esto, como digo, no quiero descartar a nadie, porque hay hombres como mi pastor, como hermanas que han pasado por nuestra iglesia también, que son ejemplos de su fe y perseverancia, llena de debilidades, llenas de fortaleza, pero dejaron ejemplo. Y eso es lo que la Biblia en sí enseña, que debemos seguir el ejemplo. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Y si tú lees el contexto de eso, Pablo decía que él no trabajaba para sí, que trabajaba para otros, a diferencia de otros que trabajaban para ellos. Y eso es lo que Pablo dijo. Esto imiten, dijo él. ¿Por qué? Porque Jesús no vino por él, vino por nosotros. No vino a vivir para él, vino a vivir por nosotros y a morir por nosotros. Entonces, leamos bien lo que la Escritura nos está diciendo. Dios te bendiga.